Bueno, la explicación de la clase pasada. Básicamente lo que vamos a ver en esta clase y en la próxima va a ser el tema discursos, la posibilidad de marcar el concepto de qué son discursos y la posibilidad de elaborar discursos, que es lo que a mí me interesa que se lleven en estas pocas clases que vamos a tener, que sean capaces de argumentar y defender una idea a través de los discursos. Para que más o menos ustedes entiendan cómo vamos a ir trabajando, les armé esta pequeña línea de tiempos. Yo les había dicho que muchos de los autores que nosotros vamos a ver teorizaron sobre teorías y sobre argumentaciones y sobre discursos que hicieron otros que los antecedieron. Para que puedan ponerse en situación de este texto que hemos leído, el de Catherine Quebra-Torchioni, hay que tener en cuenta que todo deviene de teorías anteriores. En 1934, Karl Buller elaboró un modelo de comunicación en el cual él distinguía tres polos, que eran el emisor, el receptor y los objetos. Y de esos tres polos él identificaba tres funciones del lenguaje: la expresiva, la apelativa y la representativa. En 1963, el lingüista Jacobson, el que vimos la clase pasada, que vimos cuyo esquema tenía 6 elementos y también de él se desprendían 6 funciones, elaboró este modelo que les comento y su modelo surge de una combinación de aportes que tomó de Buller y de la teoría de Shannon y Weaver. Entonces ahí elaboró su propia teoría, que es la que conversamos la clase pasada y es una de las más conocidas y de las que más se trata en, digamos, en la formación académica cuando hablamos de comunicación y lenguaje. En 1980, fíjense los años, 1980, hace 40 años, la lingüista francesa Catherine Quebra-Torchioni realiza una revisión de este esquema que elaboró Jacobson y ella sostiene, lo caracteriza de una manera, que es la que vamos a ver, y sostiene como que está incompleto y lo amplía sumándole algunos de estos conceptos que trata el texto. Por ejemplo, lo ve carente de lo que ella llama competencias ideológicas y culturales, las determinaciones sí, las restricciones del universo del discurso, ella le pone ese nombre, universo del discurso, y las competencias paralingüísticas, entre otras. ¿Sí? Así todo esto que nosotros leímos data del año 1980, o sea, si uno se tuviera que centrar en el hoy, también podría encontrar puntos como para criticar, cuestionar o ampliar la teoría de Quebra-Torchioni, porque, por ejemplo, ha habido una diversidad de canales y de modos de comunicación. Por empezar, Internet recién estaba surgiendo y no se la conocía a nivel masivo como pasa hoy, que en muchas casas tenemos Internet y Wi-Fi. No existían tampoco dispositivos como los teléfonos celulares y mucho menos los smartphones. Entonces ya ahí tendríamos algunas cuestiones que uno podría decir, bueno, estos factores también han modificado un poco los límites del concepto de comunicación y de las formas de comunicarse, ¿no? Como les dije, la autora realiza una crítica del conocido esquema de Jacobson. Y ella, para hacer esa crítica, ella dice que el modelo Jacobson es lineal y que es limitado, que deja fuera un montón de consideraciones que son las que ella propone. Y una de esas cosas que ella cuestiona y que propone revisar y ampliar es el código. Por empezar, ella sostiene una posición intermedia con respecto a esa definición de código que daba Jacobson y la que da ella. Ella establece que existen dos problemas. Al primero lo llama la homogeneidad del código. Ella dice que el código no es único y que no es homogéneo como planteaba Jacobson, es decir, que ese código no es exactamente el mismo entre emisor y receptor. Y emisor y receptor no hablan exactamente la misma lengua, aunque pertenezcan a la misma comunidad lingüística. Ella dice que, por ejemplo, aunque emisor y receptor conozcan o compartan el código, por ejemplo, la lengua español, la española, puede ser que cada uno de ellos utilice modismos o formas de expresión que difieran de uno a otro y que de alguna manera, no digo imposibiliten la comunicación, sino que la limiten o la perjudiquen o que no sea tan fluido el paso de ese mensaje de emisor a receptor.
También dice que en el intercambio, en el intercambio comunicativo, se juegan relaciones de poder y que muy a menudo es el más fuerte quien impone al más débil su propio idiolecto. El idiolecto es la forma particular que uno tiene para emplear su propio lenguaje, ¿sí? Las formas de hablar y de utilizarlo, que tendrá mucho que ver con el vocabulario que uno maneje y la riqueza de ese vocabulario también, ¿no? Ni hablar de los modos de expresión, las buenas costumbres y demás. También ella dice que nunca llegamos a comprender el 100% del mensaje, que la intercomprensión entre emisor y receptor es parcial. Eso tiene un poco que ver con esto de que decía al principio que el código no es homogéneo, que por más que sea compartido, porque en eso están de acuerdo ella y Jacobson, de que el código debe ser compartido para que emisor y receptor se conozcan. Lo que ella dice, ella es como que hila más fino en la teoría de Jacobson. Dicen que si bien es compartido, no es exactamente el mismo y que por ese motivo nunca llegamos a comprender el mensaje. Nosotros receptores nunca llegamos a comprender el mensaje al 100% de la misma manera que ese emisor quiso o pretende que comprendamos cuando elaboró su propio discurso. El modelo de Jacobson deja fuera las fallas de la comunicación. Ella dice que no sabe, o sea, en realidad no sabemos por qué Jacobson no las incluye dentro de lo que es el esquema de comunicación, lo que sean fallas, las descarta, no son objeto de estudio y para ella es importante tenerlas en cuenta, que las fallas no son una excepción y que vuelve a decir que ese mensaje no transita de manera inalterable entre emisor y receptor. El segundo problema que ella plantea con respecto al código, aparte de la homogeneidad, que dice que de por sí ella lo que dice que no es homogéneo, el segundo problema es la exterioridad del código. Ella dice que el código no está fuera de emisor y receptor. Si ustedes ven el esquema de Jacobson, ven que está emisor, mensaje, receptor y que el código está afuera, ¿no? Ella dice que el código es construido por el propio sujeto y de acuerdo a sus propias aptitudes como sujeto hablante, o sea, de acuerdo a las posibilidades y las habilidades de comunicación que tenga el sujeto que inicia la conversación o el diálogo o el discurso. Ella dice que es una competencia que está implícita en el emisor, que no es algo que está afuera, que el sujeto toma del aire y que a través de él construye su mensaje. Y que por ese motivo dice que existen dos códigos, uno que está en la esfera del emisor y otro que está en la esfera del receptor, ¿sí? Vuelvo a decirles, no es que existen dos códigos diferentes, o sea, volvemos otra vez a lo que les decía al principio. El código es compartido. Lo que ocurre es que no es el mismo código que maneja emisor y receptor. Por eso ella habla de una dualidad del código, ¿sí? Estas competencias se relacionan con la capacidad que el emisor tiene para producir mensajes y con la capacidad que el receptor tiene para interpretar esos mensajes. Por eso también dice que de alguna manera el mensaje se desdobla. Tiene todo como que ver esto de que el código no sea homogéneo, que no esté afuera, las capacidades y las habilidades de emisor y receptor en sí hacen que como que se desdoble el proceso comunicativo. Quebratorochioni critica el concepto de código que estableció Jacobson o el punto de vista que le dio Jacobson y para ella es el intercambio libre de los mensajes que fluyen entre los sujetos. Ella considera que el código lo constituye cada sujeto, con sus propias competencias, por lo que contiene más elementos, o sea, por eso vuelve otra vez a que la teoría de Jacobson era un poco limitada. Y ella dice que el proceso de comunicación es mucho más complejo y de hecho salta a la vista porque ella le agrega un montón de cosas que dice que es como que Jacobson le quedaron afuera, ¿no? Como que lo va ampliando. Y vuelve a, bueno, esto que les planteo acá es un resumen de este problema del código. El mensaje no transita de manera inalterable entre emisor y receptor, sino que sufre algún tipo de modificación. Y esa modificación también viene planteada por esta posibilidad de que el emisor tenga un determinado código y una capacidad para codificarlo y el receptor tenga otro código y una capacidad para interpretarlo, o sea, decodificarlo, ¿no? El otro punto que ella critica o plantea es el que le pone el nombre del universo del discurso.
le pone este nombre y en realidad el universo del discurso tiene que ver con las condiciones en las que se plantea ese proceso de comunicación. Dice que el emisor a la hora de elaborar su discurso, o sea, a la hora de confeccionar su mensaje, posee ciertos condicionamientos, que no es tan libre a la hora de ejecutar o producir su discurso. Esas limitaciones, o mejor dicho, esos condicionamientos, a ella los llama el universo del discurso, y son las condiciones concretas en las que se da la comunicación y los caracteres de estilo y de temáticos que ese discurso o ese mensaje posee, que ya se las atribuye al género del discurso. Para que ustedes se entiendan, yo les armé este ejemplo. A la hora de leer un poema de Adolfo Gustavo Bécquer, nosotros tenemos que tener en cuenta que su obra data del año 1800, que Bécquer nació en España, fue un poeta español, y que perteneció a un movimiento que se llamó el romanticismo, un movimiento con determinadas características que justamente definían de tal manera ese movimiento. Esas son las condiciones concretas en las que se dio la comunicación, que en este caso es el poema o la obra de Bécquer. Pero también debemos considerar que su discurso es de tipo poético, y ahí tiene que ver el estilo. Él escribe poemas, no escribe crónicas, no escribe noticias, no escribe textos en prosa, escribe poemas, y eso tiene que ver con el género de su discurso. Quebra-Torocchioni considera que había que tener en cuenta la situación de la comunicación, o sea, dónde y cómo surgía ese discurso, la naturaleza de ese emisor, las características de ese emisor y las características también del receptor. Para ella, ambos sujetos son activos, a diferencia de Jacobson, que le otorgaba como mucho protagonismo al emisor y ponía en una posición casi de desmedro al receptor, que lo único que tenía que hacer era decodificar el mensaje como si pudiera realizarse de manera automática, ¿sí? Por lo tanto, para ella, ambos individuos presentan competencias como para generar discursos, ¿sí? Ella como que pone en una balanza a estos dos individuos, estos dos sujetos, y los vuelve protagonistas de la escena comunicativa, ¿sí? Otras cuestiones que ella habla son, aparte de hablar del código, del universo del discurso, habla de lo que llama competencias no lingüísticas, ¿sí? Las competencias lingüísticas, para que ustedes entiendan, es las formas de hablar, las formas de escuchar, las formas de escribir y de leer que nosotros tenemos, formas que hemos adquirido en el seno de nuestra familia o nuestra crianza, mejor dicho, y también en ámbitos en donde hemos sido escolarizados. Esas se llaman competencias lingüísticas. La autora dice que además de poseer esas competencias lingüísticas, también poseemos competencias no lingüísticas y que ella las considera que son importantes en un proceso de comunicación. Esas competencias no lingüísticas y paralingüísticas podrían ser, por ejemplo, los gestos, las miradas que uno no sé, las formas de expresión de mover las manos, de, no sé, mover las cejas, de enunciar, eso, o sea, todo lo que uno acompaña en su discurso a través de situaciones mímicas, o sea, de movimiento, y ella lo llama principios de enriquecimiento. Y los divide en dos, las determinaciones psicológicas y psicoanalíticas, que no son más que los sentimientos o los estados de ánimos que nos invaden o en los que nosotros nos encontramos a la hora de comenzar un acto discursivo, ¿sí? Por ejemplo, no hablamos de la misma manera cuando estamos tristes que cuando estamos contentos, incluso cuando tenemos que decir el mismo mensaje. No le ponemos el mismo tono, no le ponemos la misma intensidad y quizás hasta no le ponemos la misma cantidad de palabras a ese discurso. Entonces, las determinaciones psicológicas y psicoanalíticas vinculadas al estado de ánimo repercuten mucho a la hora de elaborar un discurso. Lo otro que ella habla son las competencias culturales e ideológicas, que no son más que los saberes que nosotros hemos incorporado y que nos hacen describir y entender el mundo que nos rodean y las ideas que tenemos a partir de esos saberes, entendiendo que por ahí las competencias culturales podrían ser las que uno adquiere en una etapa de formación formal, o sea, en la escuela, en la universidad, en un terciario, y aquellas que procura generar o a las que llega uno a la conclusión cuando
genera sus propias ideas y sus propios juicios críticos, ¿sí? Por ejemplo, no se argumenta de la misma manera cuando uno conoce en profundidad un tema que cuando solo hemos oído de comentarios. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión y se está hablando de política y yo no tengo ni idea de los procesos políticos de nuestro país, pero tampoco tengo una ideología política marcada, no voy a participar de la misma manera en la elaboración del discurso que una persona que quizás tenga conocimiento sobre los procesos políticos de nuestro país y que quizás también tenga una ideología política marcada. Los discursos van a ser diferentes, más ricos, menos ricos, más amplios, menos amplios, fundados o infundados, pero van a ser diferentes, ¿sí? Y lo otro que ella critica tiene que ver, o que ella dice que Jacobson dejó afuera, son los modelos de producción y de interpretación de esos discursos, relacionando el modelo de producción al emisor y el modelo de interpretación al receptor. Ella dice que no son más que los procesos y las reglas generales que nosotros ponemos a andar, a funcionar cuando queremos iniciar un proceso enunciativo, o sea, un acto de comunicación. Estos modelos son comunes a todas las personas, ya que todos realizamos los mismos procedimientos cuando empezamos un discurso, ¿sí? Y hacemos lo mismo cuando recibimos ese discurso. Voy a cortar el video acá y voy a hacer un segundo video para que no se haga tan pesado.